Una vez más, Dios les siga bendiciendo a todos. Gloria a Jesús. Damos gracias a Dios una vez más por que Dios es bueno, ¿sí? En medio de las situaciones y de todo, Dios es muy bueno, gloria a Dios. Y hemos empezado, la semana pasada empezamos un estudio bíblico en el libro de Apocalipsis. Dimos el capítulo 1 y lo que fue la introducción del libro de Apocalipsis. Es un libro tan lindo. Hay personas de que le tienen temor a lo que es el libro de Apocalipsis, y cuando llegan a Apocalipsis no entran ahí porque no entienden mucho, porque Apocalipsis mucho es de simbología, y hay una serie de simbolismos en las cuales pues hay que interpretarlos y hay que aprender de ellos. Pero la Biblia nos habla a nosotros de cosas maravillosas que van a suceder y en las cuales nosotros como iglesia debemos prepararnos. La semana pasada se habló en el capítulo 1 y se hizo una introducción, y sobre todo vamos a empezar con lo que son las cartas de Apocalipsis, en lo que es el capítulo 2 y el capítulo 3. El capítulo 2 y el 3 es un bloque, o prácticamente son dos capítulos en los cuales están muy relacionados con estas iglesias. Pero yo quisiera empezar en forma de hacer un pequeñito repaso en el capítulo 1, lo que por lo menos vimos. Y en el capítulo 1, en el verso 9, dice, de Apocalipsis, dice: yo, vuestro hermano y compartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla llamada Patmos por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor, y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta, que decía: yo soy el Alfa y la Omega, el primero y el último. Y me dijo: escribe en el libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia: a Efeso, a Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. Y me volví para ver la voz de quien hablaba conmigo, y vuelto vi 7 candeleros de oro, y en medio de los 7 candeleros a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa, dice que llevaba hasta los pies, y ceñido por el pecho con el cinto de oro. Aquí nos está hablando a nosotros directamente de Jesucristo. Dice que él vio, dice, en medio de los candeleros, dice, a uno semejante al Hijo de Hombre, y nos da las descripciones de Jesucristo, de cómo él lo vio. Entonces estamos hablando, vimos de que Dios, Jesucristo, se le aparece a Juan directamente cuando Juan había sido desterrado. Juan había sido desterrado a esta isla de Patmos, y ya Juan en días, anciano, se le aparece Jesucristo y le da para que él escriba 7 cartas a 7 iglesias. 7 iglesias en las cuales fueron enviadas, y nos dice de que él le dijo: envía estas cartas, envíalas a mis estrellas, para decirlo así, o a los pastores. Se recuerda que vimos de que la estrella son los pastores que hay. Escribe al ángel, dice, escribe al ángel de la iglesia. El ángel de la iglesia verdaderamente es el pastor, y bajo el pastor hay una responsabilidad grande. Yo más bien, incluso yo analizaba cómo es que la gente quiere ser pastores, donde el papel del pastor es tan difícil.
Tal vez nosotros que estamos ahí sentados y miramos, voy a usar un término tal vez que usamos en mi país, dice que miramos las corridas de largo. Se refiere tal vez a las corridas de toro. Nosotros miramos el espectáculo de largo y no vemos el esfuerzo que estos ángeles o que los pastores Dios ha puesto, la responsabilidad que Dios ha puesto. Y es más, estaba leyendo una encuesta que dice que la vida de los pastores, dice, se reduce 10 años y que el seguro, las aseguranzas son más caras, dice, hacia un pastor. Me imagino que por las situaciones, el pastor lleva cargas en las cuales inimaginables que nosotros ni siquiera nos damos cuenta. Llevan problemas de jóvenes, llevan problemas matrimoniales, llevan divisiones que hay en las congregaciones. Bueno, Dios pone un ángel en medio de cada congregación y lo pone para que ese ángel lleve una carga, y bajo ese ángel hay una responsabilidad grande que Dios un día le va a llamar a cuentas, ¿verdad? Entonces nos dice aquí la palabra de que le dijo a Juan, le dice: Juan, escríbele y llévasela a los ángeles, y los ángeles la van a llevar a la iglesia. Recuerda que los candeleros representan a la iglesia, y dice de que Jesús tiene, dice, a las estrellas en su mano. En el capítulo 1, en el verso 13, dice de que Jesús estaba en medio de los candeleros. Pero en el capítulo 2 vemos de que Jesús no está en medio de los candeleros, sino que dice que Jesús está paseándose por los candeleros. Y entonces eso es una palabra que nosotros tenemos, de que Jesús en medio de las congregaciones se está paseando. Amén. Ok. Vamos a entrar exclusivamente ya con lo que es el capítulo 2, con lo que son estas cartas. Y hay 7 iglesias en las cuales se les escribe, pero estas 7 iglesias no eran las únicas que habían en Asia Menor, sino que habían muchas iglesias. Y no solamente en Asia Menor habían iglesias, sino que nos dice que habían iglesias en Europa, como por ejemplo Colosa. Y había muchas iglesias en otras partes de la tierra, en otras provincias que había alcanzado el imperio. Pero en este caso nos habla de esas 7 iglesias que están en Asia Menor, y nos habla de 7. Es un conjunto de 7, y vemos un conjunto de 7, no solamente de 7 iglesias, sino que se nos habla de 7 cartas, se nos habla de 7 sellos en el libro de Apocalipsis, nos habla de 7 trompetas, y también nos habla de 7 copas. Entonces el libro de Apocalipsis es muy simbólico con lo que es el número 7. Pero hoy vamos a enfocarnos no ni en los sellos, ni en las trompetas, ni en los sellos, sino que nos vamos a enfocar en las 7 iglesias, y vamos a tratar de avanzar por lo menos en un par de iglesias. Amén. Y concluimos la semana que viene. Entonces quiero iniciar haciendo una pequeña introducción con lo que eran, digámosle, estas cartas. Estas cartas tenían un remitente, y el remitente era directamente Jesucristo, quien escribía las iglesias. Usó a Juan era el escritor, pero usó directamente Jesucristo a Juan para que enviara estas cartas. Y estas cartas tenían un destinatario. ¿Quién era el destinatario? Dice que el ángel de las iglesias, para que el ángel las leyera en las iglesias, y no solamente para esta iglesia, para esas iglesias locales, sino que para que se fueran extendidas. O sea, yo me imagino de que
de que no solamente fueron leídas ahí, sino que tomaron copias y las enviaron para todas las iglesias de ese entonces. Ahora eran 7 iglesias las que les fueron escritas estas. ¿Por qué escogió el Señor solamente estas 7? Bueno, escogió estas 7 iglesias porque estas 7 iglesias eran iglesias muy representativas. Eran iglesias que representaban y representan las iglesias de todos los tiempos. Entonces aquí vemos iglesias con muchos contrastes, y iglesias también que eran muy diferentes una a otra. La iglesia de Éfeso era muy diferente a la iglesia de Esmirna y a la de Filadelfia, eran muy distintas. Ahora, ofrecía elementos, estas cartas todas ofrecían elementos, algunos de elogios. Bueno, las cartas todas contenían elogios, contenían también exhortación. El Señor Jesucristo exhortaba a las iglesias, y también traía una palabra de juicio, excepto para 2 iglesias ahí, como lo era la de Esmirna, que no hubo ninguna reprensión de juicio, pero de las demás el Señor sí las reprendía, escritas para tener una aplicación inmediata. Entonces estas cartas fueron escritas para que fueran aplicadas inmediatamente, porque había urgencia de lo que estaba sucediendo con las iglesias. Y lo que sucede en las iglesias el día de hoy son cartas que son aplicables, las tenemos que aplicar diario nosotros a nuestra vida. Y por estas cartas, o sea, estas cartas que son tan parecidas, digámosle, con nuestros tiempos y representativas de todos los tiempos, las iglesias por lo general siempre pasamos por alguna de esas iglesias en lo que es la representación. Y yo quiero por lo menos ahora, más adelantito, aprender, o que aprendamos por qué etapas nosotros pasamos. Porque, por ejemplo, nos habla a nosotros de la iglesia de Efeso. Dice que había dejado su primer amor, la iglesia de Efeso. Esmirna dice que era una iglesia perseguida, era una iglesia en la cual pasaba tribulaciones. La iglesia de Pérgamo dice que se habían apartado de la pureza doctrinal. La de Tiatira dice que coqueteaba con el mundo. La de Sardis dice que era una iglesia moribunda. Filadelfia, una iglesia con poca fuerza. Y vemos la iglesia de la Odisea, dice que era una iglesia que no era ni fría ni caliente. Y estas cartas fueron escritas y enviadas con urgencia para que fueran aplicadas inmediatamente. Y si yo el día de hoy me pongo a analizar, y podemos hacer conciencia de nosotros, de la etapa tan peligrosa en la cual podemos nosotros estar. ¿En qué etapa de esta iglesia? Porque muchas veces entramos, o nuestras congregaciones pueden entrar en ese, pasar por esas etapas, por esa representación de esas iglesias, para decirlo así, iglesias que coquetean con el mundo, como lo que era la de Tiatira. Entonces muchas veces nosotros vemos iglesias que coquetean con el mundo. Ahora eso no es para nosotros juzgar, porque el juzgar verdaderamente es a Dios al que le corresponde.
Pero nosotros debemos de estar, aplicarlo diario y a tener, los ojos puestos en verdaderamente en lo que nosotros estamos haciendo. ¿Cómo está nuestra iglesia? Recuerde que cada uno de nosotros somos llamados a ser santos. Cada uno de nosotros estamos llamados a nosotros ser colaboradores. Y muchas veces damos un mal testimonio y damos una mala imagen de la iglesia en la que nosotros representamos. Y el día de hoy, directamente quiero entrar con la primera iglesia, que era la iglesia de Éfeso. Y vamos a ver algunas características de esta iglesia de Éfeso. Y bueno, Éfeso era una ciudad en la cual era una ciudad muy importante, era un puerto muy importante en Asia Menor. Poseía un gran puerto muy importante, que era un puerto comercial, estaba a la orilla del mar. Entonces era rico en cultura, era rico en comercio. Entraban barcos y salían, y eso era un trajín de gente de todas las nacionalidades a Éfeso, porque era una ciudad muy importante y conectaba también carreteras muy importantes con Éfeso. O sea, había no solamente comercio terrestre, sino que había comercio marítimo. Era muy admirada por su cultura, por su comercio, y también se conoce mucho por un templo grandioso que había dedicado a la diosa Artemisa. Y entonces eso era parte, digámosle, de lo que era Efeso, en la cual el Señor le envía esta carta. Pero mire lo que dice en el capítulo 2, en el versículo 1 dice: escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en la diestra, dice: el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto. Ok, les decía yo que en el libro, en el primer capítulo, a nosotros nos decía de que Jesucristo estaba en medio de los candeleros. Pero ahora aquí nos dice de que Él tiene a las 7 estrellas en su diestra, y dice que se pasea por los 7 candeleros. Qué lindo cuando Jesucristo, tenemos la convicción de que Jesucristo se pasea por nuestra congregación. Cuando nosotros podemos tener la certeza de que verdaderamente Jesucristo está recibiendo nuestra alabanza y está recibiendo nuestra adoración. Dice entonces, si el que tiene los 7 candeleros de oro dice esto: yo conozco, dice, tus obras. O sea, quiere decir de que Dios conoce todo lo que nosotros hacemos. Dios conoce las obras buenas y las obras malas. Dice que conoce todo. La palabra de Dios dice que Él escudriña de nosotros hasta lo más profundo. Quiere decir de que nos podemos esconder del pastor, nos podemos esconder de los hermanos, pero de Dios nadie se esconde. Y entonces esto es lo que a nosotros nos debe de retar, a que nosotros debemos de aferrarnos a dar buen testimonio y de ser luz, porque recuerde que nosotros somos parte de ese candelero. Y si ese candelero se le apaga una luz, y se le apaga otra, y se le apaga otra, deja de alumbrar. Entonces dice, yo conozco tus obras, dice, y tu arduo trabajo. Era una iglesia, dice, que la cual Dios conocía muy bien. Y dice que era una iglesia en la cual se esforzaba por su arduo trabajo. Era una iglesia que trabajaba incansablemente, que se esforzaba. Yo me imagino de que era una iglesia muy disciplinada, una iglesia en la cual
se esforzaban por hacer las cosas bien. Yo me imagino que eran puntuales y que todos los ritos los hacían con mucha disciplina. Dice que él conocía sus obras y su arduo trabajo, se esforzaba por hacer las cosas bien para Dios. Y su arduo trabajo y paciencia, era una iglesia paciente, que no puede soportar, dice, a los malos. Y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Ok, entonces era una iglesia en la cual muy celosa, ¿verdad? De la palabra, muy celosa de que ahí entraran gente con otras falsas doctrinas. Ellos peleaban a capa y espada eso. Se esforzaban para que no entraran y dicen, y has probado, o sea, ahí no era cualquiera el que llegaba y enseñaba, sino que tenían que pasar, yo me imagino, por un filtro como debe de ser, de conocerlos por tiempo. ¿Por qué? Porque habían muchos de que se vestían de ovejas y la Biblia misma habla de que eran lobos rapaces. Entonces ellos cuidaban mucho esa doctrina. Entonces Jesucristo los daba ese elogio. Son parte de los primeros elogios que Jesucristo le dice: Éfeso ha sido muy esforzada, yo conozco tus obras, lo conozco, su arduo trabajo y su paciencia, y que has descudriñado y que has querido mirar a todos aquellos que se dicen ser y no lo son. Y en el versículo dice, en el 3, y has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor a mi nombre y no has desmayado. Entonces era una iglesia que no desmayaba, era una iglesia que no se cansaba de hacer las cosas que hacía para el Señor. Entonces Dios les daba ese elogio a ellos y les decía: yo conozco su sufrimiento. Era una iglesia sufrida. Qué lindo cuando Dios elogia a las iglesias, o cuando Dios habla cosas lindas de uno como iglesia, ¿verdad? No solamente Dios es lo más importante. De hecho, Dios es lo que nosotros debemos de agradarle, pero cuando Dios dice algo bonito de uno, también lo habla, se refleja en la ciudad o se refleja en los lugares. Son iglesias de no mal testimonio, iglesias entonces si oye buena, por lo menos buena palabra, un buen concepto de uno localmente, para decirlo así, entonces Dios elogia todas esas cosas, todas esas virtudes de esta iglesia, y especial en la iglesia de Éfeso. Y es como les decía, es el cuidado en el cual nosotros, y son como para decirlo así, un espejo. Cada una de estas iglesias era el espejo en el cual nosotros debemos de mirarnos. Entonces, a ver, ¿cómo soy yo? Y cuando nosotros nos miramos en un espejo, nosotros podemos ver nuestras arrugas, podemos ver nuestras dificultades ya, nuestras deficiencias, el pelo ya se está blanqueando y todas esas cosas que vienen cuando ya comienzan a haber ciertos defectos en uno, ¿me entiende? Entonces estas iglesias son representativas y son como un espejo para que nosotros podamos mirarnos, y que ojalá tener cuidado, hermanos, a nosotros no caer en ninguna de estas situaciones que la vamos a ir estudiando iglesia por iglesia. Iglesias apartadas de Dios que no. Y entonces Dios envía estas cartas como les decía, con urgencia, para que fueran leídas
y que se volvieran a Él de una o de otra manera, que tuvieran un encuentro nuevamente con el Señor. Dice, y has sufrido, en el versículo 3 dice, y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor a mi nombre. Trabajaban por amor a Jesús y no has, dice, desmayado. Pero aquí viene el pero. Y eso es lo que nosotros quisiéramos evitar. Dice, pero tengo algo contra ti. Y en la mayoría de iglesias, excepto en dos, Jesucristo no les dice, tengo algo contra ti. Y les dice, todas las cosas que has hecho son muy lindas. Te has esforzado, has trabajado mucho, has sufrido por mi causa, has tenido paciencia, has permanecido, has rechazado el pecado de muchos, se han opuesto a la sana doctrina, pero tengo algo contra ti. ¿Y qué es eso algo que tiene? Dice, has perdido tu primer amor. Ahora, cuando vemos el primer amor, ¿de qué es de lo que el Señor está hablando? ¿De qué primer amor? Yo lo podría considerar, por ejemplo, cuando uno recién se convierte a Cristo y que todo es y que no desea, ojalá de que haya días sin uno congregarse, y es unos deseos de buscar del Señor, y que entramos en ayuno y en oración y nos involucramos en la iglesia y nos involucramos con los hermanos y deseamos estar con ellos. Y deseamos estar con Dios, y hay una relación muy genuina y hay una relación muy transparente, para decirlo así. ¿Por qué? Porque nosotros venimos del pecado, venimos de la condición en la que nosotros estábamos, y entonces cuando venimos nosotros a los pies de Cristo hay gratitud en uno, y hay mucho agradecimiento de donde Dios a nosotros nos sacó. Y entonces ese toque que uno experimenta es un toque inolvidable. Yo no sé cuántos experimentaron o han experimentado ese momento. Y ese momento es el que nosotros debemos de mantener. O sea, nuestra relación con Dios debemos de anhelarla diaria y esforzarnos. Entonces el Señor dice, tengo contra ti que te has descuidado de eso. O sea, son muy buenos trabajadores, han sido muy pacientes, se esfuerzan por hacer las cosas, no aceptan el pecado dentro de la iglesia. A los falsos maestros, a los falsos que están enseñando, los sacan, pero no me aman. Y qué triste es cuando yo me ponía a pensar cuando estaba estudiando. Yo digo, que Dios dé un edicto así en contra de nosotros, o en contra de la iglesia local. Vamos a hablar de iglesia local, porque cada uno de nosotros como iglesia local somos un candelero. Somos un candelero en medio de esta ciudad. Y entonces Jesucristo les dice, yo tengo eso contra ti, que ustedes han dejado de amarme. Entonces ustedes creen que me aman, pero no me aman. O sea, analizaba yo, entonces, ¿será de este primer amor del que habla? Pudiera ser que tenga que ver, pero también yo lo veo como el poner a Dios en primer lugar. También, no solamente de ese deseo de estar ferviente siempre con el Señor, sino aparte de eso, de que muchas veces podemos tener ese deseo. Nos esforzamos y qué lindo, ya viene el domingo y vamos a ir a alabar al Señor y voy a llevar una buena alabanza y qué lindo, voy a ir a ver los hermanos y todo eso es lindo, ¿verdad? O cuando estamos en los momentos de coinonía, unos qué lindo. O los estudios de la palabra, vamos a ir a aprender, qué bonito, ok. Y no solamente eso, sino que tener una relación con el Señor. Pero pudiera ser de que tengamos
todo ese gozo, podamos tener esa relación con el Señor, pero no necesariamente tenemos a Dios en primer lugar. Pudiera ser de que nosotros ponemos otras cosas importantes que la vemos como más importantes, y entonces nos descuidamos y tomamos las cosas de Dios livianamente. No sé si me explico. Y el Señor entra en una segunda lugar, o muchas veces que no es ni segundo sino que tercero, porque para mí es más, digo, vinieron, no, mañana no voy a la iglesia, tengo que hacer tal y tal cosa. Yo les voy a poner un ejemplo personal, y el pastor hablaba y enseñaba con respecto a los domingos, y el domingo para mí, en el caso mío, es un día de donde hay más ingresos en el trabajo que yo, pero yo tomé la decisión, y yo digo verdaderamente y no quisiera fallar con respecto a esto. La verdad, yo me esfuerzo porque yo digo, si en el tiempo de pandemia, en todo el año 2020, si Dios no me dejó, si fue donde vimos la mano de Dios en la vida de nosotros, entonces quiere decir de que yo no ocupo de los domingos de ir a trabajar, no los ocupo. Yo mejor me vengo, dedico el tiempo para Dios y con mi familia, y yo quiero poner a Dios en primer lugar. Pero pudiera ser de que esa sea una de las áreas en las cuales yo saco a Dios de ese primer lugar, y entonces lo pongo como excusa. Mire lo que ha pasado, por ejemplo, con lo que es la pandemia. Entonces la pandemia nos ha afectado a mucha gente, que a mucha y a miles y cientos, y me imagino que hasta millones, han puesto al Señor en segundo lugar. ¿Por qué lo digo? Porque pienso de que han entrado en un conformismo. No sé si cuántos experimentaron de que cuando comenzó la pandemia, los cultos o los servicios que habían en online, uno miraba cuánta gente había conectada, y era casi toda la congregación conectada. Y yo me imagino de que hasta en la familia habían varios miembros y todos conectados, y eso hacía que llegara a otras amistades y otras amistades conectadas. ¿Qué pasó con el tiempo? Fuimos entrando en conformismo, para decirlo así. La iglesia se fue enfriando, y cuando nos quedamos viendo era que la mayoría de gente, una gran cantidad de gente, ya no se conectaba. Entonces los que se conectaban eran poquitos. De donde habían 100 y resto, ya iban bajando a 80, 60, 50. Para abajo iba, ya era un número muy preocupante. Y iglesias de que abrieron, y la cantidad de gente que han venido se ha disminuido. Incluso hasta líderes dentro de las congregaciones han desertado. No solamente estoy hablando de esta iglesia, estoy hablando de la mayoría de iglesias, o sea, lo que ha pasado. Entonces esa es una de las áreas en la cual Dios, Jesucristo, escribe esto para que nosotros miremos esa iglesia, y que verdaderamente no perdamos ese primer amor. Y entonces dice: tengo eso contra ti, dice que has dejado tu primer amor. Y dice en el versículo 5: recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete. O sea, quiere decir de que hay un momento en el cual nosotros nos descuidamos. Si nosotros dejamos de tener una relación con Dios, para decirlo así, si no oramos, nosotros tiene que haber una causa por la cual o un momento en el cual ya no oramos, o porque ya no leemos la palabra, o que dejamos de congregarnos y sentimos que
livianamente, vemos las cosas de Dios livianamente. Entonces Jesucristo escribe esta carta con urgencia y dice: has sido muy esforzada, muy valiente, han sufrido, pero tengo esto contra ti, dice, de que has dejado de amarme, has dejado tu primer amor, has dejado ese momento en el cual disfrutaba conmigo. Entonces yo ya no estoy, ya yo no soy en primer lugar en ti, y esa es lo peligroso. Y quiero que ustedes vean lo que dice el versículo. Bueno, vamos a repetir el 5. Dice: recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré a ti, dice, y quitaré tu candelero de su lugar, y no te, dice, si no te arrepientes, si no te habéis arrepentido. Qué triste es de que Dios aparte, dice, el candelero, o sea, que ese candelero prácticamente ya no alumbre, porque el candelero en sí no es nada. Un candelero es un asunto vamos a verlo literalmente. Sin la luz eléctrica, un candelero de nada nos sirve, es nada más que lujo, o es nada más un instrumento que está ahí. La base del candelero es la luz, para que la luz alumbre. O sea, ¿qué pasa si un candelero se apaga? Entonces no hay luz. Entonces dice: mira de a dónde tú has caído y arrepiéntate, porque si no, apartaré la luz, para decirlo así, de tu candelero. O sea, que Cristo se aparte de una congregación es terrible. Y hay muchas iglesias, hermanos, que el día de hoy, yo se los digo literalmente, son cascarones, donde lo que hay es un edificio, y donde lo que hay es que la gente va a hacer los mismos ritos, las mismas cosas, creen que el Señor está, pero el Señor no está. Y entonces eso es lo que a nosotros nos pone a pensar y a decir: nosotros tenemos que luchar de veras para que nosotros seamos luz. O sea, que el Señor brille en nosotros, en otras palabras, que seamos nosotros parte de esa luz en la cual Cristo brilla en nosotros, para que nosotros alumbremos. ¿A dónde? A los vecinos, que nosotros alumbremos a la comunidad, que nosotros alumbremos a otros que están en oscuridad. Amén. Entonces a eso es a lo que nosotros estamos llamados, y tiene que ser un llamamiento con urgencia a que nosotros miremos la condición espiritual en la que la iglesia de nosotros está. Iglesias en la cual, hermanos, la palabra que se predica es una palabra liviana. Se predica lo que la gente quiere oír, y no lo que Cristo quiere decirle a la iglesia. Tal vez palabras de elogios, de ánimo, animar a la iglesia. Y no quiero entrar en el área de crítica ni nada de eso. No, yo quiero tener cuidado con eso, pero no todo lo que uno ve es que Dios está ahí. Pero entrar tal vez en áreas de donde la gente quiere escuchar. Yo no voy a la iglesia porque me golpean mucho, le dan una garroteada a uno ahí. No, no es garroteada, es que ¿y quién le dijo al pastor eso de mí? ¿Y quién le dijo al predicador eso de mí? No, es que es el Espíritu Santo el que está ahí hablando. ¿Para qué? Para que nosotros nos corrijamos. Amén. Gloria al Señor. Para que nosotros nos corrijamos, porque dice
si no apartaré la luz, el candelero de ti. Y vamos a hablarlo individualmente, nosotros como parte de ese candelero, parte de la iglesia. Si Cristo ya no está en mí, o sea, si se ha apartado, qué tristeza de saber que lo que yo hago a Dios no le agrada, que eso le deshonra a Él. Entonces ese es el cuidado nosotros como iglesia que tenemos que tener. Dice, por tanto, mire de dónde has caído, dice, y arrepiéntate, porque si no vendré a ti, dice, y quitaré el candelero si no te habéis arrepentido. Pero tengo esto, dice, que aborreces las obras. Y el versículo 6 dice, pero tengo esto, que aborrecen las obras, dice, de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. Entonces habían cosas en las cuales aborrecían que Jesucristo aborrecía, pero habían cosas que Jesucristo amaba que esta iglesia de Éfeso no amaba. Entonces es un contraste. ¿Por qué? Porque aborrecían algunas obras, dice, para decirlo así, de los nicolaitas, que eran gente en la cual habían cambiado su doctrina. Y entonces Jesucristo aborrecía las obras de ellos. Y la iglesia de Éfeso también aborrecía eso, pero no amaban, para decirlo así, la presencia de Dios, o habían quitado el amor, verdaderamente el amor genuino, el amor que Dios esperaba, en la cual esa iglesia lo amara. Dice, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Y aquí se refiere a todas las iglesias. Dice, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida. Y aquí hay una simbología que yo quiero que aprendamos aquí. Dice, al que venciere. O sea, ¿quién pudiera vencer? ¿Y a qué tipo de vencimientos al que el Señor Jesucristo aquí se refiere? Porque el pecado verdaderamente nosotros no lo podemos vencer por nuestras propias fuerzas. Nosotros el pecado no lo podemos vencer. El mismo Pablo decía, ay de mí, dice, que las cosas que yo no quiero hacer, esas son las que hago. Hay una lucha constante. Nuestra carne nos impulsa a hacer las cosas que Dios no quiere que hagamos. Y eso es una lucha en la cual nosotros tenemos que tenemos diaria. El enojo, muchos con malas palabras. Hay una lucha constante y venimos a los pies de Cristo y nos arrepentimos. Y Señor, tenga misericordia. Y Dios, la misericordia de nosotros, ahí está, ¿verdad? Perdonando siempre con nosotros. Ahí está el Señor trabajando y cambiando cosas que tal vez hasta ni le hemos entregado, y el Señor nos está exhortando para que nosotros les entreguemos esas áreas. Y es una lucha constante y tiene que ser un crecimiento constante de nosotros. Amén. Pero mire lo que dice: el que tiene oído para oír, oiga, dice, lo que el Espíritu le dice a las iglesias. Al que venciere, yo le daré, dice, le daré a comer el árbol de la vida. El que venciere es el que recibe a Cristo. Todo aquel que reciba a Cristo y que permanezca en Cristo. Entonces dice, al que venciere, yo le daré a comer del árbol de la vida. En el capítulo 1 del libro de Génesis, en el versículo 3, bueno, anteriormente al 3, dice de que Adán y Eva pecaron, ¿verdad? Y comieron del fruto prohibido. Entonces eran dos árboles que habían en el huerto. Dice que el árbol del conocimiento del bien y del mal, que ese fue del fruto del que
Adán y Eva comieron. Y entonces en el versículo 3 del capítulo 1, si no me equivoco, hermano, corrobóreme ahí, yo creo que ese es el capítulo 1, es más, voy a ir yo. El Señor, o me puede colaborar ahí si estoy equivocado con el versículo que es, pero lo que dice ahí es que el Señor escondió el árbol de la vida. Entonces está el árbol del conocimiento del bien y del mal, que fue del fruto del que Adán y Eva comieron. Y dice de que Dios vio de que ya ellos habían sido abiertos los ojos, y dice, ya son igual a nosotros. Entonces, para que no se les extienda su mano, dice, les escondió el árbol de la vida, para que ellos no coman de ese fruto del árbol de la vida. Porque si ellos comieran del fruto del árbol y la vida, quiere decir de que quedarían, porque Dios a nosotros nos destinó, hermanos, para que nosotros viviéramos en el huerto eternamente. Ese fue el propósito de Dios, que nosotros viviéramos ahí. Pero el pecado del hombre fue el que hizo a que el Señor nos sacara del huerto, ¿cierto? Entonces el Señor escondió, dice, que el árbol de la vida, para que no comiera, para que su mano no le fuera extendida, y entonces que viviéramos por una eternidad en el pecado, porque estaríamos ya conociendo todo y hubiésemos tenido la autoridad, para decirlo así, de haber comido nosotros en el árbol de la vida, y entonces prácticamente íbamos a vivir con ese conocimiento y en pecado. Génesis 3:22. Y dijo Jehová Dios: he aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues, que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. Y lo sacó Jehová del huerto de Edén para que labrase la tierra de que fue tomado. Echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto del Edén querubines y una espada encendida que se revolvía para todos lados, para guardar el camino del árbol de la vida. Gloria al Señor, démosle un aplauso al Señor. Mira qué tremendo lo que es el Señor. Entonces el Señor dice que escondió a ese árbol. Ahora aquí en el capítulo 2, en el versículo 7, al final dice, yo le daré, dice, al que venciere, yo le daré a comer del árbol de la vida. ¿De qué árbol nos está hablando el Señor? Nos está hablando directamente de Jesucristo. Él es el árbol de la vida. Yo les daré, dice, a comer del árbol de la vida. Recuerde que Jesucristo dice que del agua que yo les doy, dice, es un agua que nos da vida. Jesucristo es el agua viva. Pero aquí nos está simbolizando y representando de que el árbol de la vida es de Jesucristo mismo, del que está hablando. ¿Por qué? Porque hay una promesa de Dios. Dice que el que venciere, nosotros vamos a estar juntamente con Cristo. Es el cual nosotros debemos de anhelar diariamente, el nosotros estar siempre con Cristo, amén. Y que todas nuestras obras, hermano, agraden a Cristo. El Señor es la base fundamental de nuestras vidas, hermano. Y nosotros lo hemos experimentado, que nosotros sin Cristo, hermano, éramos cascarones vacíos. Cuando Cristo vino a nuestras vidas, trajo en nosotros paz, trajo en nosotros gozo, trajo en nosotros alegría. Ahora nos está diciendo que ya me recibieron a mí. Dice, al que venciere, yo les daré a comer de ese fruto del árbol de la vida, que es Jesucristo. Una palabra llena de promesas, de saber de que Jesucristo dice de que Él se fue a preparar
un lugar para nosotros. Estaba yo escuchando un comentario de que la casa que el Señor se ha ido a preparar para nosotros es una casa en la cual, bueno, es que no hay imaginación. En la casa en la cual nosotros vamos a vivir, ¿somos merecedores nosotros de esa casa? No. Jesucristo es por gracia, y el amor que Dios a nosotros con el amor que a nosotros nos ve y de la manera en que nosotros nos ve es únicamente por Jesucristo. Entonces esta es una iglesia en la cual debemos de nosotros hacer énfasis. Y quiero ir al libro ahora sí para colaborar con todo esto. En la página 81, a los que tienen el libro. No, voy a la página 71. Ok, es correcto. Ahí dice, a la iglesia de Éfeso. La palabra Éfeso quiere decir deseada. Nos muestra que la iglesia es el objetivo por excelencia del amor de Cristo. Fue la iglesia de Éfeso a quien se le reveló la verdad, dice, concerniente a la iglesia como el cuerpo de Cristo, y se define su misterio como esposa de Él. Es un privilegio saber de que somos la esposa de Él. La iglesia de Éfeso dice en los versículos 1 y 7, representan la historia de la iglesia desde Pentecostés hasta el fin del primer siglo. Dice también se le llama la época apostólica. Se puede ver las condiciones espirituales en general de la iglesia en aquel entonces y en los tiempos modernos, en el que tiene las 7 estrellas en su mano derecha. Dice, y se pasea en medio de los 7 candeleros. Ok. Nos dice, el Señor les alaba por su fidelidad de rechazar, dice, a los falsos apóstoles. Lo vemos nosotros en Hechos 20, 28 al 32. Esos apóstoles identificados por Pablo como nicolaitas, se les llama también lobos rapaces. No eran una cesta, sino un partido, dice, dentro de la iglesia, que trataban de establecer una orden sacerdotal. Y aquí más abajito vamos a leer dice, el concepto básico de pastor de rebaño se perdieron, y junto con ello se origina el desarrollo y la dogma, dice, de la separación entre laicos, o sea, ya se conocen como laicos, y clérigo. Ahora aquí vemos la reprensión, y también vemos los elogios que el Señor le da. Dice, el Señor encomió o le dio gloria a ellos, o para decirle así, alabanza a la iglesia de Éfeso por la misma, dice, pero a la misma vez le reprende: has dejado el primer amor, arrepiéntete. El que escudriña los corazones sabían que había abandonado su primer amor, y la falta de devoción espiritual aparente, que todos estaban bien, o sea, aparentaban estar bien, para decirlo así, pero no lo estaban. Entonces ellos aparentaban
de que hacían los servicios lindos, todo era basados en puros ritos, para decirlo así, pero a Jesucristo verdaderamente no lo amaban. Entonces ahí es donde el Señor los está reprendiendo. Y ahora sí, quiero continuar entonces, aparte de esta iglesia de Éfeso, seguimos con la segunda iglesia, como en el caso de lo que era la iglesia de Esmirna. Y yo le decía que todas las iglesias no son iguales. Las iglesias de Esmirna no se parecía a la iglesia de Éfeso, ni a la iglesia de Filadelfia. Y localmente una iglesia no se parece con otra. Las iglesias son totalmente distintas. Su forma de trabajar son distintas y no se parece una iglesia con otra. Hay muchas diferentes formas de trabajar y virtudes de unas y debilidades de otras. Son muy diferentes. En el caso de la iglesia de Esmirna, está en esta ciudad llamada Esmirna, y es una ciudad que es muy competente, para decirlo así, con lo que es la iglesia, la ciudad de Éfeso. Es una iglesia con características muy parecidas. Es más, competían en cuanto al comercio. También era una ciudad marítima, tenían un puerto también, y tenían carreteras sumamente importantes que venían de Roma y de la India. Entonces el fluir de la gente, del comercio en esta ciudad de Esmirna era grande. También había sido levantado un templo grandísimo para adorar en nombre del emperador. Y Esmirna tenía una característica diferente. El Señor en esta carta no la exhorta a decir: mira, tengo contra ti, sino de que el Señor elogia a esta iglesia casi que en todo momento, y más bien la anima, le da ánimo a seguir adelante. Y es una iglesia en la cual nosotros tenemos también que identificarnos en nuestros días. Y es una iglesia que el Señor la escogió porque es iglesias que nos hacen pasar, representan a todas las iglesias, como les decía. Y entonces la mayoría de las iglesias pasan tal vez por estas etapas, o muchas. Y es una iglesia que es perseguida. Entonces igual leemos aquí lo que dice en cuanto a lo que es la iglesia de Esmirna. Dice en el verso 8: escribe al ángel de la iglesia en Esmirna. Volvemos a lo mismo, el ángel es el pastor de la iglesia. Y el Señor le dice: escríbele a él. Él dice: el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivo, dice esto: yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico, y las blasfemias de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. No temas en nada de lo que vas a padecer. He aquí, el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de vida. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte.
Entonces mira los elogios que el Señor le está dando a esta iglesia. Le dice: yo conozco tus obras y tu tribulación. Era una iglesia que tenía mucha tribulación. ¿Por qué tenía tribulación? Estaba en esta ciudad de Esmirna. En Esmirna había sido levantado un templo para que todos adoraran al emperador, y el que no lo adoraba pues era maltratado. Los judíos gozaban del privilegio de no adorar al emperador. Ellos gozaban del privilegio. ¿Por qué? Porque los amparaban. Habían peleado y la ley, o sea, el imperio romano había aceptado a que los judíos adoraran a su Dios. Entonces los judíos no doblaban rodilla ante ningún otro ídolo, ni mucho menos emperador, nadie, sino que ellos adoraban a Dios. Los cristianos por un tiempo habían gozado de esos mismos privilegios, pero entraron en persecución. En el libro de los Hechos nosotros vemos de que los causantes, la mayor causa de que los cristianos entraran en persecución, no fue ni por la gente pagana ni por los romanos, sino que fue directamente por los judíos. Los judíos eran quienes incitaban a los paganos y al imperio romano a que fueran en contra de los cristianos, y entonces entraron en una etapa de persecución, y fue una iglesia muy perseguida. La iglesia, es más, el cristianismo desde el libro de Hechos, nosotros vemos cómo fue perseguida, ¿verdad? Por causa de Jesucristo. Y entonces Jesucristo les dice: yo conozco tus obras. Yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza. Era una iglesia pobre económicamente. Aquí nos está hablando de una pobreza económicamente, no de una pobreza espiritual. Dice: y conozco tu pobreza. ¿Por qué? Al tener persecución, habían perdido sus privilegios. Al perder sus privilegios, me imagino que ya no tenían ninguna ayuda, ningún apoyo de gobierno, para decirlo así. Habían perdido pertenencias. Muchos, me imagino, que habían perdido sus casas, habían perdido familiares, ya les habían matado familia. Había sido una iglesia muy sufrida, pobre económicamente. Me imagino, y ya que ya entro en lo que es el pensamiento personal, de que muchos habían perdido sus trabajos, sus empleos, porque muchos dependían tal vez del comercio, y eran empleados o eran empleadores y les habían dado la espalda. Entonces ya había pobreza en esta iglesia, pero una iglesia fiel, una iglesia que en medio de la tribulación no les importaba nada, sino de que ellos seguían fieles a Jesucristo. Ahora yo pienso, hermanos, yo digo: ¿qué pasaría si nosotros tuviéramos persecución? Y a eso es a lo que yo quisiera, como que nosotros nos hiciéramos un autoexamen. Porque nosotros de persecución, nosotros no sabemos nada. Nosotros tenemos libertad de adorar y libertad de expresión y libertad de culto. Estaba viendo unos documentales de donde hay en la India, literalmente los que encuentran que son cristianos los queman vivos, hasta pasando videos de que les están castigando terriblemente, y fogatas donde los ponen a quemarse. Un video que yo ni siquiera tuve la valentía. Yo le dije a Gladys: yo eso no lo veo. Persecución. ¿Qué pasaría, hermanos? Y eso no está lejos de que pueda suceder. En cualquier momento, hermanos, puede llegar persecución
Y es más, a eso vamos. Va a haber persecución. ¿La vamos a ver? No lo sé. Pero de que va a haber persecución, va a haber persecución. Ahora, ¿qué pasaría, hermanos, si en la vida de nosotros hay persecución? ¿Será de que nosotros cuánto amamos a Dios? O sea, ¿qué valor puede tener Jesucristo para nuestras vidas a que nosotros estemos dispuestos, hermanos, a sufrir, a como sufrió la iglesia de Esmirna? Que, hermanos, nosotros con un medio nadie quiere sufrir, y con una media cosita vamos corriendo y a protegernos. Y cierto que es así. Una media cosita, hermano, nosotros nos vamos a esconder. ¿Será que nosotros tenemos la valentía, hermano? ¿Qué pasará si a nosotros, hermanos, nos encarcelan por predicar el evangelio? Y si nos dicen de que maldigamos a Cristo, y que si no, que nos matan la familia, que nos matan a nuestros hijos. Entonces yo analizaba, yo digo, ¿cuánto verdaderamente, hermanos, si nosotros con un virus, hermano, arrastró tanta gente que se volvieron y ya no quieren con el Señor? Si con un virus de esto, hermano, ¿qué pasaría, hermanos, cuando entremos, hermanos, en algo político, en algo, un decreto en contra de los cristianos, y que nos cierran los templos, y que a todo aquel que vean adorar a Dios los castigan? Y la iglesia de Esmirna permanecía con todos estos castigos, con todo lo que sufrían. Dicen que permanecían bien. ¿Estaremos dispuestos nosotros, mi pregunta, a soportar? O sea, ¿tiene Cristo ese valor para nosotros? Debería de tenerlo. Deberíamos de nosotros estar dispuestos, hermanos, a morir por causa de Cristo, sabiendo, hermano, de que la corona que nos espera es mucho mayor que esas cosas. Pero yo hoy lo digo, hermanos. Pero decían, hay un dicho que dice, del lecho al trecho, no sé cómo es ese dicho. Del dicho al hecho hay mucho trecho. Continuamos. Pero eres rico, dice. Crees ser pobre, pero eres rico espiritualmente. O sea, la riqueza mayor está en Cristo. Yo estoy en medio de ustedes. Eres rico, dice. Y las blasfemias de los que se dicen, dice, ser judíos y no lo son, sino que son sinagoga de Satanás. Así eran considerados los judíos, porque eran los mismos judíos los que incitaban a que los cristianos entraran en persecución y que fueran vituperados. Dice, no temas en nada de lo que vas a suceder. Ahora, mire el trato de Jesucristo con todas las iglesias. El trato es diferente. A unos, como a la iglesia de Filadelfia, si la vamos a ver más allá, no le permite que entre en sufrimiento. Él la defiende. Pero a la iglesia de Esmirna le da permiso, porque recuerda que hay un permiso de Dios. Lo vemos en Lot también, cuando el Señor permitió a Satanás de que Satanás maltratara a Lot. Y entonces hay un permiso limitado. Entonces dice, no temas, o sea, vas a pasar por tribulación, no lo voy a detener, vas a pasar por esa tribulación. No temas en lo que vas a pasar. He aquí, el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel, para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. O sea, hay un momento en el cual el Señor, hasta ahí llega el límite del Señor. Le pone un tiempo, un límite de tiempo, 10 días. Dice, sé fiel hasta la muerte,
y yo te daré la corona de la vida. Entonces dice, sé fiel hasta la muerte. ¿De qué muerte nos habla aquí? Nos habla de una muerte física. Sé fiel hasta la muerte. Sé fiel, bien sea que los maten, o sea fiel hasta que nos lleguen los días. Entonces esa es la exhortación que Dios a nosotros nos da, que nosotros vamos a ser pasados por tribulaciones. Y es una etapa en la cual las iglesias pasan. Hay iglesias, hermanos, que son atropelladas. Yo recién convertido recuerdo, hermanos, cuando en la iglesia en la que yo me congregaban decían cosas, y yo sé que eran cosas falsas, porque decían que en los cultos de oración, bueno, sucedían grandes cosas, y yo decía, bueno, yo estoy en esos cultos de oración, y se hacían en el Bayman de la iglesia en la que yo estaba, y se decían pestes, y las puertas amanecían llenas de excremento y de huevos podridos. Por esa situación pasó esa iglesia durante muchos años, y gloria a Dios, el Señor la floreció. Y hoy es una iglesia honrada allá, pero fue muy vituperada cuando inició. Entonces dice, el que venciere, yo le daré, dice, y hay una promesa, que es la promesa que el Señor a nosotros nos da. Yo les daré, y les daré la corona. Y mire el tipo de corona, dice, yo les daré la corona de la vida. ¿Por qué él se refiere a esta corona? En esta ciudad de Esmirna hacían competencias deportivas, y a los ganadores les daban una corona, y eran unas coronas de flores a los premios que daban. Entonces eran galardonados con esas coronas. Entonces para la iglesia era fácil tal vez identificar, o el Señor ponía ese simbolismo. Dice, al que venciere yo le daré una corona, y es la corona de vida. Ahora, qué lindo, hermanos, es nosotros permanecer fieles y sufrir por causa de Cristo, sabiendo, hermanos, de que hay una corona, hay un galardón para nosotros. Por eso es por lo que nosotros debemos, hermanos, luchar diario. Amén. Entonces, prepararnos, hermanos, para que en nosotros, ya no me quedan como 10 minutitos, ¿verdad, pastor? Para que nosotros, cuando venga persecución, porque no estamos exentos de la persecución, en cualquier momento en nosotros se nos viene el mundo encima, y se muere el perro, le chocan el carro a uno, le roban y lo maltratan, y entramos, hermano, nos despiden del trabajo, y entramos, hermano, cuando vemos, hermano, que el enemigo ataca como con fuerza, y se vienen todas las cosas encima. No sé cuántos se identifican con eso. Yo he pasado esas etapas de donde, hermano, uno no ve la luz del sol, y donde nada más lo que ve es tinieblas, y ve una oscuridad, y dice, ¿cuándo el Señor me va a sacar de esto? Pero en esos momentos, hermanos, de tribulación, y en esos momentos de angustia y de dolor, y muchas veces hasta de llanto, hermanos, el Señor está ahí. Y cuando vemos, es una luz de esperanza. ¿Por qué? Porque el Señor nos mantiene. Entonces esas son a donde el Señor se refiere. Dice que nosotros tenemos que vencer en las tribulaciones, y las iglesias van a pasar por todas esas etapas, y son etapas en las cuales tenemos nosotros que estar muy atentos, hermanos, en no entrar, o sea, que nosotros no entremos, para decirlo así, en esas etapas, en que como la iglesia de Éfeso. Y cuando viene la etapa de la iglesia de Esmirna, que es una que entramos en persecución, o que hay muchas pruebas y muchas dificultades, que permanezcamos fieles, dice, para recibir esa corona. Gloria a Jesús. Dice,
El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Yo quiero que vayamos al libro. Me quedan 5 minutitos y terminamos, por lo menos para colaborar con lo que el libro dice. Ok, la iglesia de Esmirna. Esmirna quiere decir ungüento. Este se usaba para embalsamar cuerpos y era aromático. Esta iglesia existió durante el imperio de la gran persecución bajo 10 emperadores romanos. Nerón, el primero, fue uno de los más crueles. El último fue Dioclésimo, que existió, dice, su dominio hasta el tiempo de Constantino en el 312 después de Cristo. En esa época muere el último de los apóstoles. Dice, la iglesia de Esmirna pasa por un tiempo de persecución y el Señor lo usaba para establecer una profecía para el tiempo de hoy en la iglesia, para hacerte volver a Él. Muchas veces Dios permite la persecución para hacernos volver a Él. Amén. Entonces, estamos tal vez descuidados espiritualmente y viene la persecución. Yo lo he pasado. Y Dios usa las situaciones, las pruebas, nos hace pasar por ese fuego para que nosotros nos volvamos a Cristo. Amén. Gloria a Jesús. El primero y el último, el que murió y vive hoy. Y dice, este versículo define con claridad la eternidad de Cristo como el atributo que dice que pone en parte de la Trinidad. Una sinagoga de Satanás representa la cristiandad judaizante con un evangelio diluido, sin poder. En ese es en lo que tenemos también que nosotros tener mucho cuidado, hermano, que el evangelio, ¿qué evangelio es el que nosotros enseñamos, el que nosotros predicamos? ¿Será un evangelio barato, hermano, lo que la gente quiere oír, que es lo que hace un ratito les decía? No, hermano, sé que si a la gente le duele, hermano, pero es que tenemos que predicar a Jesucristo, que es el centro, hermano, de nuestra vida, que es la causa en la cual nosotros estamos aquí hoy. Amén. Vamos a dejarlo ahí, hermanos. La otra semana vamos a seguir con la iglesia de Pérgamo y vamos a avanzar con el resto de las iglesias. Ojalá de los que están aquí, que vengan, que los que están conectados se conecten el próximo domingo, porque de estas iglesias, hermanos, tenemos mucho que aprender también, en la cual yo sé de que el Señor a nosotros nos va a exhortar, que muchas veces necesitamos exhortación, palabras de juicio, de que si no nos arrepentimos, amén, y sobre todo, hermanos, elogios y una esperanza, una promesa, amén. ¿Cuál es la esperanza que nosotros tenemos? Amén. Ahora vamos a estudiar cada una de esas iglesias que nos faltan, cómo eran ellas y por qué eran diferentes a las otras. Sí. Que el Señor les bendiga. Démosle un aplauso al Señor en esta tarde, en esta noche. Bendiciones.